Y lo que a mí más me gusta de Simon Sinek es la posibilidad de que personas naturales, digamos, no lo hacen en un lenguaje complejo, puedan acceder a esta claridad, ¿ok? Y ahí es cuando aparece un poco el poder del porqué. Al llevarlo al nivel de las organizaciones, y yo creo que aquí hay algo que es importante, porque de alguna forma las empresas que saben lo que hacen, venden, pero las empresas que saben su porqué son las que inspiran. A mí me encanta reconocer también tanto hombres como mujeres, ¿no? En su liderazgo, cómo han inspirado, cómo han, con su comportamiento, con sus hábitos y con sus conductas, cómo han inspirado a otros, ¿no? A encontrar su propósito. Porque al fin y al cabo, no necesariamente hay que leer un libro para encontrar el propósito, no necesariamente hay que copiar y pegar, sino que también podríamos ver y modelar, como dice Andrés, a otras personas, ¿no? Que hacen cosas buenas o que impactan o que influyen en nuestra vida. Entonces, creo que también lo de Simon Sinek se ve desde tantos puntos de vista. Y creo que es apasionante porque nos está tocando pues vivir y ser protagonistas de este cambio de era, ¿no? Pero también creo que es un retador, ¿no? En cuanto a que hay que cuestionarse permanentemente todo, ¿no? Porque realmente no sabemos hacia dónde está yendo el mundo y ante esa incertidumbre es donde creo que el propósito personal nos ayuda porque nos da un faro, una brújula que dice, bueno, pues el mundo no sé dónde está yendo, pero yo por lo menos sé que estoy tratando de ir para acá, ¿no? Y eso nos da cierta luz y paz, ¿no? Hermano, qué buenas intros estamos metiendo, ¿verdad? Híjoles, pero espectaculares. Una dos veces, por favor. No, la verdad es que esto fue sugerencia de un buen amigo, gran profesional, David Pérez Ocariz, a quien le mando un gran saludo. Y la verdad es que sí han marcado diferencia porque nos los ha dicho los 2 o 3 comentarios que nos genera la audiencia. Y pues bueno, hermano, 10ª estación de este recorrido por el siglo XXI, año 2009. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano, gracias otra vez por la recepción. Exactamente, 10ª parada 2009 y estamos de manteles largos hoy, con una mecánica diferente que seguramente tú vas a introducir de manera maravillosa y estamos con Se el hace lo que sello se puede. internacional para presumir. Exacto, exacto. La Ramesta 25 se internacionaliza. Entonces, ¿por qué? Porque recibimos a grandes amigos y profesionales y gente que respetamos, queremos y reconocemos mucho de Chile, Argentina, España. Ahorita diremos muy bien con precisión quiénes son, pero nada más para decirles a la audiencia que, bueno, pues estamos en YouTube, en @narramesta, estamos en Facebook también, ahí traemos algo en TikTok, entonces para que vamos a estar, como lo saben ustedes, subiendo episodio por año cada 15 días y la verdad es que nos vamos a llevar todo este año 2025 en esta revisión. Y vale el esfuerzo señalar que en cada año, como lo han visto en episodios anteriores, hemos elegido de manera aleatoria, en honor a la verdad, pero tratando de entender un poco cuáles han sido esos hitos, acontecimientos, eventos relevantes en su momento que generaron una suerte de cambio o de una narrativa importante, significativa y que tuvo repercusiones y ha tenido repercusiones a lo largo del tiempo. Eso hemos venido haciendo a lo largo de los 9 episodios anteriores y en esta 10ª estación decidimos, si no detenernos, tratar de introducir un enfoque en el que si bien sabemos y todos saben que 2009 fue un año a nivel nacional en México y internacional álgido, donde hubieron una serie también de eventos muy relevantes, quisimos detenernos porque también la audiencia lo pidió, dijeron, oigan, se están pasando, son 3, 4 temas y bueno, está medio complicado de repente seguir todo. Dijimos, bueno, vamos a hacer esta exploración en un año en el que, si bien ocurrió en México lo del famoso caso Paulette, si bien también fue el año en el que extrañamente murió Michael Jackson y en fin, hubieron muchísimas cosas también dignas de comentar. Este año particularmente
ofrece un producto que más que un producto es una forma de pensamiento. A partir de justo, precisamente en 2009, un sujeto de nombre Simon Oliver Sinek, inglés él, nacido en Wimbledon, escritor, y dice ahí en su biografía, motivador también, conocido por su concepto del círculo dorado, ofrece una charla, un TED Talk en el que habla de la inspiración mecánica de los líderes, ¿no? Como, por un lado, cómo los grandes líderes inspiran a la acción, y en octubre de ese año publica su primer libro, uno que se llama Start with Why, ¿no? Cómo los grandes líderes inspiran a los otros a tomar acción, el que desarrolla esta idea del círculo dorado. Y en fin, yo no voy a precisar porque para eso están con nosotros. Los voy a presentar, si me lo permiten, a Patti González, a Andrés Camus y a Juan Arteaga, que son personalidades que conocen muy bien este tema porque han estado involucrados en todo su desarrollo profesional, en toda su trayectoria. He de decirlo, y lo comento, muy exitosa, y que yo en particular admiro mucho en todos y cada uno de ellos, precisamente en esta cuestión empresarial de cómo ha habido un recorrido de 2009 al día de hoy, 2025, en la manera en que se conducen las organizaciones, en la manera de cómo se comportan los liderazgos. Han sido testigos, y no solo testigos, asesores, impulsores, creadores, incluso de grandes líderes, sí, que ellos conocen perfectamente bien esta mecánica. Y tomamos como pretexto este libro, esta manera de pensamiento que pone sobre la mesa Simon Sinek en el 2009, pues para dialogar precisamente como este 2009, un año en el que al surgir esto, vemos que esa narrativa, pues al día de hoy, ha traído una serie de cambios significativos, que es precisamente lo que queremos platicar. Patti, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Aquí lista para comentar. Muchísimas gracias, Juan. Un saludo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, mi querido Alejandro? Qué gusto estar con una mesa tan potente, con tan buenos compañeros. Muchísimas gracias, Juan. Andrés, un saludo también y muchas gracias. ¿Cómo estás? Encantado, encantado. Muy agradecido también de compartir este espacio y evidentemente de no sé si profundizar, porque para eso tendríamos que estar muchas horas conversando. No obstante, ya solo el poder tocar ciertos puntos claves de lo que Simon Sinek nos plantea y de cómo eso se ha desarrollado y poder compartir con ustedes parte de nuestra experiencia, evidentemente que es de mucha gratitud también para poder aportar a otras personas. Así que muchas gracias por este espacio. Al contrario, gracias a ti, gracias a todos ustedes. Comencemos, si me lo permites, hermano, abriendo la conversación. Yo quisiera una primera impresión, un primer abordaje de todos y cada uno de ustedes acerca precisamente de este tema. Si me lo permites, Patti, podríamos comenzar contigo. Ok, sí, por supuesto. ¿Qué quieres que te comente? Las impresiones que por lo menos así de bote pronto te da o te genera o te ha generado a lo largo de tu trayectoria y lo que has visto a nivel empresarial, a nivel de liderazgo, esta manera de pensamiento, esta narrativa que puso sobre la mesa Sinek en el Bien. año 2009. A mí me gusta mucho este libro porque al fin y al cabo Simon Sinek llegó justo en un minuto en el que rompió el paradigma tradicional de las empresas que se enfocaban, tayloristas, ¿no? Se enfocaban en el liderazgo centrado en resultados o liderazgo centrado en procesos. En esa época, después del 2008, ¿no? Que hubo una crisis muy grande en Estados Unidos y bueno, y en todo el mundo, él se centró en algo que era en lo humano, ¿no? En el propósito, en, por ejemplo, eh, donde las personas y organizaciones estaban buscando más sentido, más autenticidad, más conexión, porque al fin y al cabo ellos trabajaban como se diría las personas zombies, ¿no es cierto? Iban al trabajo, hacían lo que había que hacer y no había una sensación, digamos, de propósito, de querer hacer algo porque les gustara. Y eso es lo que incorporó y por eso impactó tanto, digamos, este libro, ¿no es cierto? Y también desde el coaching, que es, digamos,
mi punto de vista o lo que yo trabajo. No, obvio. Eh, Al final todos nos replanteamos qué queríamos hacer o cuál era nuestro propósito. No solamente orientado a los líderes, orientado a todas las personas. Que yo elegí el coaching porque, ¿no es cierto? Creo que nadie debería conformarse con una vida normal, ¿no? Sino con algo que le da sentido, que le da plenitud. Y entonces, de esa manera, acompañar a los líderes para reconectar con su propósito. Entonces, al fin y al cabo, todos nos replanteamos, digamos, no solamente las empresas, sino las personas, desde dónde quieren comenzar. Me parece que eso fue como lo más importante. ¿Qué es lo que te mueve realmente cuando uno se despierta cada mañana? ¿O qué estás haciendo? Si lo estás haciendo por costumbre, por convicción, ¿no? Creo que eso también es algo desde el punto de vista individual que él nos enseñó a replantearnos. Juan, ¿alguna primera aproximación, porfa? Sí, para mí el 2009 era un año de necesidad, ¿no? Necesitábamos inspiración, como bien comentaba ahora Patti, 2008 fue una crisis dura que pegó en todo el mundo y además en el caso de México se sumaban varios factores, ¿no? En 2009 apenas acababa de entrar Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos con su gran sueño americano, ¿no? Inspirando precisamente Cierto. Sí, sí. a toda la población, que incluso le sirvió para lograr un premio Nobel de la Paz, ¿no? Sí. Y en el caso de México, ¿no? Tan conectado también a Estados Unidos, pues bueno, México venía de los 70 años de PRI, ese año 2000, primer sexenio de Fox, no acabó de llenar expectativas, estaba Calderón, pero entra con una crisis, ¿no? Además con el plantón de AMLO, tampoco estaba generando gran entusiasmo, ¿no? Y encima ese año nos toca la H1N1, ¿no? Que Todos lados. fue un primer simulacro de la pandemia, de COVID, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí. Cuando cerraron todos los restaurantes, tiendas y demás. Y creo que era un año eso de mucha incertidumbre, donde empezaba toda esa incertidumbre que estamos viendo a día de hoy, la revolución digital famosa, apenas estaba arrancando en el mundo de habla hispana. Yo en esos años, en 2009, justo empecé a trabajar con Coca-Cola, con AXA Seguros, con ICA, la constructora, las primeras estrategias de comunicación digital, ¿no? Y me acuerdo que muchos directivos no sabían lo que era Facebook, lo que era Twitter, qué era eso del SEO para trabajar el posicionamiento en buscadores, ¿no? Un poco también para que nos ubiquemos, Sí, 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 ¿no? el contexto. Claro. Y recuerdo que ahí arrancábamos los primeros experimentos, ¿no? En el ámbito digital, donde Twitter justo llegó con fuerza ese año a México, precisamente gracias a esa pandemia H1N1, porque me acuerdo que el Universal abrió su cuenta de Twitter para informar minuto a minuto de lo que estaba sucediendo y fue el gran boom, ¿no? De todo el mundo, bueno, todo el mundo. Mucha gente se empezó a conectar a Twitter gracias a esa necesidad, ¿no? que teníamos en aquel momento. Es cuando empezamos a hablar de los primeros influencers que poblaban la red, que hacíamos reuniones y nos veíamos en persona, los tuiteros. Sí, curiosamente. Ya Hacíamos ese mundo ya no existe. era el Festival Exacto, y el nos Tweet Festival. juntábamos para reflexionar sobre para qué servía Twitter y hacia dónde iba Twitter y cuál era el uso que le debíamos dar a Twitter en México. Y bueno, fue un año eso creo que de mucha necesidad, de mucha incertidumbre, pero de sorpresas también, de buenas noticias como esa llegada de los social media que nos ilusionaban muchísimo y donde Sinek que creo que aparece en ese contexto para decirnos el mundo está cambiando, ¿no? Ya no necesitamos generar dinero por generar, está surgiendo un nuevo modelo de capitalismo
y un capitalismo más consciente, donde el para qué existes es muy importante también si quieres generar más dinero, ¿no? También es una buena herramienta de conexión y marketing. Correcto, gracias, Juan. Andrés, una primera aproximación. Oye, después de este contexto que nos dio Juan, nos deja pero súper ubicados a todos. Ta- Y yo creo que, y estaba pensando en ello, ¿no? Cada cierto tiempo surgen personas en el desarrollo de la historia y en diferentes disciplinas que nos otorgan como claridad, diría yo, o una toma de conciencia importante. Y lo que a mí más me gusta de Simon Sinek es la posibilidad de que personas naturales, digamos, no lo hacen un lenguaje complejo, puedan acceder a esta claridad, ¿ok? Y ahí es cuando aparece un poco el poder del porqué. Al llevarlo al nivel de las organizaciones, y yo creo que aquí hay algo que es importante, porque de alguna forma las empresas que saben lo que hacen, venden, pero las empresas que saben su porqué son las que inspiran. Y en estos años, digamos, y hasta hoy, ¿no? Las empresas que han tomado este camino, de alguna forma uno se inspira en ellas como marca y como muy bien decía Juan, hace que vendan más, porque en definitiva yo me conecto con algo que tiene que ver, que me lleva desde adentro, genera un alto nivel de fidelización en ese sentido. Eso por una parte, como el poder del porqué dentro de las organizaciones y cómo eso genera revolución. Ojo que hasta el día de hoy hay empresas que no conocen su porqué, por lo tanto, hoy día todavía hay mucho camino por recorrer para seguir tomando conciencia, porque el porqué de esa organización, o digamos, este para qué, como, y gracias Juan por esa distinción, ¿no? En castellano, y lo hablábamos un poco antes de iniciar el programa, para nosotros el para qué es el que nos conecta con el propósito, para qué hacemos lo que hacemos. Ahora, como el por qué nos conecta con la creencia, cuando por qué y para qué están de la mano, uno dice, bueno, tengo una creencia poderosa que es la que me moviliza. La segunda cosa que me parece como importante, y es lo que en general todo el mundo conoce, es esto del círculo dorado, ¿no? De poder comprender desde adentro hacia afuera, o si tú quieres, de afuera hacia adentro para llegar al corazón del por qué, el qué y el cómo hacemos lo que hacemos. Y ahí hay algo que me parece relevante y que fíjate que son cosas, y por eso te digo, son como cosas que ya existen, pero viene alguien que nos la dice de otra manera y nos hace comprender mucho mejor a lo que ya sabemos. El círculo dorado, digamos, lo podríamos llamar como el círculo de la excelencia, en nuestra expertise y en la mía en particular, que es la neurolingüística. Existe este círculo de excelencia. Hay un ejercicio técnico de neurolingüística donde tú entras y ese círculo es el que conlleva todo lo mejor de lo que tú eres. Cuando tú lo llevas en estas tres dimensiones del qué, el cómo y el por qué, es que vas a lograr conectarte con eso. Lo interesante de esto es que tú puedes modelar eso. Y cuando lo modelo, lo puedo llevar a mi vida personal, relacional, profesional, a mi equipo de trabajo, a mi organización completa. Y esa bajada es bastante transversal. Yo puedo encontrar mi círculo dorado a nivel organizacional, luego lo puedo encontrar a nivel de liderazgo, mi propio liderazgo, y luego a nivel de mi equipo, ¿no? Y cómo los equipos interactúan con otros. Y ahí hay algo que es maravilloso, porque de alguna forma el por qué conecta. Muchas veces dentro de las organizaciones solo entregamos información, transferimos mucha información, pero el porqué, el propósito, en definitiva, lo que nos mueve, es aquello que nos conecta y nos moviliza en una dimensión nueva. Algo que me parece fundamental y que Patty lo nombró, es como liderar desde el propósito. ¿Ok? Y esto es, porque en definitiva la gente que se va a la empresa, la gente no abandona la empresa, la gente lo que hace es abandonar líderes que perdieron el propósito. Es así de simple, en el fondo. O sea, cuando yo, algo que no me moviliza, que no me mueva, no me conecta desde dentro, evidentemente que hace que yo no quiera permanecer ahí, esté en lugares donde sí ocurre algo un poco más trascendente. Y ya me quedan dos puntitos así como para tocar, solamente para seguir patinando en esta reflexión, y es que la confianza surge desde el propósito. Por lo tanto, cuando el porqué o este propósito está claro, digamos que la confianza pasa a ser tu, tu, eh, tu aspecto transaccional. Y ahí es donde defino cuán confiable soy yo para los otros, más que ver si los otros son confiables para mí, es cómo yo desarrollo confianza en ese desarrollo.
Y por último, que es lo que me parece más fundamental en el momento que estamos, ¿no? Después de que el año pasado se cumplieron 15 años de la publicación del libro, es todo el camino recorrido. Y estamos hablando hoy día, ¿no? 15 años después o 16 años después del mismo libro. O Sí, sea, sí, sí. algo de repercusión tuvo, ¿no? Y lo interesante de esto es cómo generar sostenibilidad en el tiempo para un negocio, por ejemplo, o para una empresa. Fíjate que todo cambia y toda esta revolución de la que nos hablaba Juan ha sido mucho más o menos intensa en el desarrollo de nuestra historia hasta hoy. Sin embargo, tu propósito, digamos, tu por qué no cambia, permanece en el tiempo, evoluciona siempre de manera positiva. Eso me parecen a mí, al menos los que yo recogí, estuve ayer recogiendo un poquito los 5 puntos que son más relevantes para mí de cómo esto nos lleva a un escenario nuevo, diferente, cuando tomo conciencia y veo ahora cómo lo puedo aplicar como modelo de excelencia aquello que hago, aquello que hacemos como equipo. Muy interesante estas tres maneras de introducir a este Simon, Simon Sinek, que en realidad es un autor que desde mi campo, que soy psicólogo y psicoanalista, es un poco ajeno a la cuestión que yo regularmente llevo a cabo y manejo. Yo quisiera que a lo largo de esta plática, aparte de estas virtudes que nos están introduciendo, por ejemplo, el aspecto de lo que decía Juan, que tiene que haber un momento de crisis para que entonces sí emerja, como dice Andrés, un nuevo personaje que nos dé una perspectiva diferente, una lectura contemporánea que a veces por las situaciones de la vida a nosotros se nos escapa y en ese sentido sí funde un propósito, como dice Patti, ¿sí? Pero también yo quisiera ver a lo largo de estos 15 años y que sobre todo Andrés hace una puntuación que me parece muy precisa, la cuestión idiomática del pasar del por qué para el para qué, que somos los latinoamericanos, que se puede entender un poco más que el simple por qué. Estos aspectos que de repente a partir de estos 15 años ya de la publicación que tiene el texto, nos generen también una lectura crítica, analítica, y qué tanto en la actualidad ha venido a un poco desviarse en su camino y entonces a lo que yo también un poco estuve investigando, a crear una postura demasiado exigente por parte de estos inspiradores, estos motivadores, con la presión al sujeto de que formule su por qué o su para qué, que los lleve a una cuestión de crisis, ¿sí? Porque no todo se puede encontrar a partir de la intencionalidad y del propósito del sujeto. A veces es complicado, no todos somos virtuosos ni tenemos estas excelencias y bueno, para eso es que están ustedes que nos pueden guiar y buscar las partes, nuestro círculo dorado y cómo manejarlo, ¿verdad? Adelante, Pati, Juan, Andrés, Ya, total libertad, venga. yo ahí les dejo un poco carta abierta a Patri y a Juan porque hablé demasiado recién, así que Bueno, ¿qué les puedo decir? Más que nada, em, a mí me gustó mucho, sobre todo el TED. El TED fue muy Ujú. fácil, muy práctico. Hay un montón de TED, incluido el que acabo de dar, muy Sí, sí, sí. complejo, muy complicado, de pensar, de estructurar, de realizar. Y Simon Sinek lo que hizo fue usar un papelógrafo, hacer un par de círculos, algo muy simple, como digo, como mi profesor de primaria, digamos, y diciendo peras y manzanas, explicó algo increíble que quizás estaba en el inconsciente colectivo, pero no teníamos, digamos, la fortuna de verlo tan práctico y didáctico. Esto es algo que a mí me encanta, ¿no? Me encanta que me digan las cosas en simple, en sencillo. Yo creo que logró impactar a mucha gente por lo básico, por lo simple de su lenguaje, ¿no? Les dijo a las empresas, no manipulen más a la gente, no le den descuentos, presiones sociales, no les den premios, generen lealtad, generen inspiración. Es un cambio radical, Pati. Sí, sí, La verdad, algo sí, ¿eh? con tan obvio, ¿no? Utilizó la moral La para verdad, poder está- ponerlos, digamos, a las maquinitas, digamos, a los CEOs máquina, a los CEOs tayloristas,
a decir, no, basta, vean, vamos a lo humano, vamos a conectar con la inspiración. Fíjense que hoy en día nos quedamos en un, qué sé yo, en un TikTok o en un reel que nos genere algo, ¿no? Un padre con un hijo, alguna relación así, emocional. Bueno, él utilizó eso. Dijo, ¿cómo es posible que las empresas todavía sigan utilizando a las personas desde el punto de vista, y lo veo todo el rato, como cosas o como, em, o lo mismo los equipos, como un engranaje y no como personas que Como tienen una máquina. obligación detrás, claro, como máquinas. Entonces utilizó, ¿cómo te puedo decir? Este sistema límbico, donde están las emociones, los comportamientos, y conectó ese para qué en español, ¿no es cierto? Y el why en inglés, eh, más que los datos, más que la maquinaria, ¿no es cierto? Eso hizo que finalmente esto conectara con la coherencia, con la autenticidad de las personas. Y es por eso que también Internet empezó a crecer, ojo, no lo digo desde él, pero él influyó en cierta medida Sí. a conectarse más, ¿no? Ya que la gente no sean más datos, sino que sean más auténticos, que tomen mejores decisiones y obviamente la coherencia en tus actos y la autenticidad genera confianza. Juan, A mí, desde el punto de vista de comunicación, coincido con Patti, ese TED es histórico, es espectacular. eh, eh, por lo simple, lo conciso, pero a la vez lo profundo, ¿no? Del mensaje. justo ahí está lo complicado, Juan. O sea, el famoso keep it simple, ¿sí? Es, a ver, llega a lo simple con toda esta complejidad que tienes y transmítelo como bien dice Patti. Sí, Y lo logra transmitir. y para mí también, o sea, entiende perfectamente el contexto de lo que está pasando en el mundo, y creo que es imprescindible, en el sentido de que también el caso que utiliza para contar esta nueva forma de entender la estrategia empresarial es Ujú. el de Apple. Sí, Tampoco sí, utiliza cualquier marca, ¿no? Steve totalmente. Jobs era el mega genio, todo el mundo quería ser el nuevo Steve Jobs. En 2007 había revolucionado el mundo con iPhone. su iPhone, ¿no? Que más allá de ser un gadget, un teléfono, eh, tenía un propósito muy claro, que era hacer accesible Internet a cualquier persona, ¿no? Desde un niño de 2 años hasta uno de 99. Ahora tenemos muchos problemas con lo de los niños, pero, Cierto. pero lo hizo accesible gracias a la pantalla táctil y tan simple del iPhone y demás. Y claro, cuando Simon Sinek utiliza el modelo de Apple, cuando además todo el mundo quería ser el nuevo Apple, todo el mundo quería ser el nuevo Steve Jobs, y te desvela el secreto, Sí. ¿no? de Steve Jobs, al frente de Apple. Yo creo que también lo hace muy atractivo, ¿no? Mira, parecía muy evidente, y como dice Patrick, creo que lo teníamos en el subconsciente, pero no lo habíamos visto tan gráfico, tan claro, tan sencillo y tan fácil de integrar a tu propia vida y a tu propia filosofía, ¿no? De decir, yo quiero ser como Apple, yo quiero ser como Steve Jobs. Esto que dices de Sinek, sin duda, lo voy a aplicar porque lo veo sencillo, pero veo es profundo, y creo que me va a llevar a ser mejor persona, ¿no? Y cada vez tengo un contexto mucho más conectado, donde quiero encontrar más gente así, quiero conectar con gente así, quiero conectar con marcas así, ¿no? También es una filosofía empresarial. Entonces, para mí, eso, desde la parte de comunicación, también el vincularlo con Apple fue espectacular, y ayudó mucho a que todo el mundo quisiera seguirlo. Andrés, Súper, muchas gracias. Oye, yo estaba pensando, y lo primero es que entiendo que además en el programa de ustedes lo ve mucha gente que no es parte tal vez de una empresa o que no es de una organización, y que son personas naturales como nosotros, como cualquiera, y de alguna forma quisiera llevar como la conversación a ese lugar de cómo uno puede aplicar este ah, círculo dorado, ¿no es cierto?, ah,
a su propia vida. Porque en definitiva, y aquí sí me parece que es importante hacer estas distinciones lingüísticas, sobre todo para nosotros que somos de habla hispana, ¿no? Y es que el por qué, como decía antes, te conecta con la creencia y el para qué con tu propósito. Y la forma de entender esto de manera fácil, ¿no? Es que, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿por qué vas a misa todos los domingos? Y bueno, porque creo en Dios. Y ahí inmediatamente aparece la creencia, ¿viste? Exacto. Bueno, ¿y para qué vas en los domingos a misa? Bueno, fíjate que voy a conectarme con Dios. Ahí tengo un verbo que me conecta con la acción. Y por eso hay una distinción en español entre el por qué y el para qué. ¿Ok? Y yo creo que eso es relevante para nosotros para poder entender las dimensiones de esto. Y ese para qué y ese por qué están en el centro de la pregunta. Y para que la gente pueda entender que estos son como círculos de pregunta, ¿no? En el segundo círculo, y aquí está el cómo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo me preparo para hacer lo que quiero hacer? Y en las organizaciones es como, ¿cómo hacemos lo que hacemos? ¿Ok? Y, y qué nos diferencia? Y ahí es donde está lo que te hace único. Y en el último círculo está la pregunta del qué, ¿no es cierto? Que es el qué hacemos en general. Y esto es muy hermoso porque en definitiva pone dos dimensiones sobre la mesa. La dimensión del ser y la dimensión del hacer, donde en general las organizaciones están concentradas en el hacer, en los resultados, en los KPI, y en el proceso de tanta, digamos, revolución diaria, el día a día no te permite a rato estar conectado con el por qué, porque tengo que llegar a las metas, tengo que cerrar a fin de mes, tengo que cerrar las ventas. La última semana de los meses en general es una semana muy revolucionada. Te aseguro que si le preguntamos a cualquier equipo, pueden pensar en el por qué antes de esa semana y después de esa semana, porque esa semana es altamente compleja para ellos. Entonces, en estos tres niveles de reflexión, y aquí es donde viene lo interesante, es como, con cuál de los tres que yo hoy día estoy conectado en lo que estoy haciendo. Y cómo llevar esto a mi vida personal, ¿no? Es decir, y por eso me gusta a mí mucho la palabra como emoción en inglés, porque emotion significa, yo siempre lo he traducido como la E, como la energía del movimiento, que es lo que te genera la motivación para hacer las cosas. Y en español sería como, ¿cuál es tu motivo para la acción? Para generar esa nueva energía que te mueve a un nivel diferente. Este círculo de excelencia, ¿no? Yo tengo que ponerlo, imaginarlo que está ahí adelante mío y ponerme de pie en cuál es la pregunta que hoy día estoy respondiendo o dónde está mi foco hoy día en lo que estoy haciendo. Porque fíjate que cuando somos adultos y a ti te preguntan, bueno, ¿y tú qué haces? Uno dice, yo soy arquitecto, Sí, yo sí, sí. soy ingeniero, ¿ok? Exacto, ¿Por no qué? quién eres. Ajá. No, que claro, porque cuando soy adulto, fíjate que desde nuestra identidad, es que pareciera ser que está conectado el ser con el hacer. Pareciera ser que son una sola cosa. Y esto quiere decir que lo que hacemos nos conecta con la identidad. Y aquí está el corazón del porqué, que te conecta con tu identidad, con aquello que tú quieres ser. Y evidentemente te conecta con tu misión. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer en la vida? ¿Para qué existo? ¿Para qué existo? ¿Para qué existe mi equipo? ¿Para qué existe mi organización? Es decir, ¿qué es aquello que nos mueve cada día y nos moviliza a querer, por ejemplo? Y yo te puedo decir, parte de nuestra filosofía, y ahí soy un poco autorreferente con un management, nosotros decimos que nosotros queremos cambiar el mundo. ¿Cuánta gente quiere cambiar el mundo? Bueno, pero nosotros lo queremos cambiar a través de las organizaciones, en los equipos de trabajo, a través de los equipos de trabajo. Por lo tanto, diseñamos experiencias de aprendizaje para que los equipos tomen conciencia de dónde están, de cuál es su para qué, cómo lo hacen y qué hacen, y cómo voy construyendo esos círculos hacia afuera. Y aquí hay algo que es muy relevante, que yo en general repito y soy majadero en decir, mira, lo que no ocurre adentro no va a ocurrir afuera. Entonces, si quiero que la relación con mis clientes cambie, entonces, ¿qué es lo que ocurre en el para qué con tus equipos de trabajo? ¿Qué es lo que ocurre en el para qué de tus productos y servicios? ¿Cuál es el mensaje que le estás entregando a la organización? Porque en definitiva, este modelo, digamos, y por eso lo tomo como un modelo de excelencia, y ahí está la gracia, ¿no? Que lo puedo modelar. Eso significa que yo puedo tomar el modelo y ahora tengo que ver cómo lo aplico en mi vida.
Y esto es muy relevante para quien está emprendiendo o para quien tiene una idea o está trabajando en algo que no le gusta y no sabe por qué. Y esto es lo relevante, ¿no? Y es que no sé por qué y estos son modelos que nos ayudan a tomar conciencia. Como no sé por qué, es hacerme la pregunta, bueno, ¿para qué estoy haciendo lo que hago? ¿Para qué tengo esta relación con esta persona? ¿Para qué estoy yendo a este trabajo todos los días? ¿Eso realmente me conecta con mi propósito de vida? El otro día hablaba yo con una gerenta y me decía, mira, y yo estoy encantada de trabajar acá, tengo un puesto de liderazgo, tengo que gestionar gente y todo. Ahora, lo que a mí verdaderamente me gusta Es es hacer pintar. pastel, es hacer pasteles, me dice. ¿Ah? Yo Claro. quiero hacer pastelería, me encanta hacer pasteles, me encanta hacer tortas porque siento que ahí le estoy aportando algo exquisito a la gente. Y yo digo, bueno, allí es donde está tu propósito, ahí es donde puedes seguir haciendo esto otro, sin embargo, eso no te conecta con tu identidad. Fíjate cómo a ella le brillaban los ojos de sentir que forma parte de eso que no solo cambia su vida, sino que puede cambiar también la vida de otros. Y ahí es donde está la clave en el fondo, que puedo aplicar el modelo para mí y sé que eso puede tener un impacto positivo y favorable en otros. Bueno, Ahora, ahora bien, entendiendo un poco la vertiente de que Zach planteaba y con esto que yo hemos estado escuchando a través de ustedes, desde luego, y me parece que es sustancial este cambio, o un cambio significativo en la filosofía empresarial y personal, como ustedes bien lo han aterrizado, en las personas, en dejar de hacer esto, como apuntaba Pat, y ser equipos máquina, personas máquina, y que demos un viraje hacia esa inspiración, hacia esa motivación, en la que, en honor a la verdad, dijo Andrés algo que me parece clave, una palabra clave, que es conciencia. ¿Sí? Esa parte de la conciencia de mi derredor, de la conciencia de mí mismo, de la conciencia respecto a la organización y muy probablemente también la conciencia de la organización, sí representa esto un viraje muy positivo desde mi muy humilde punto de vista, porque entonces está dando elementos precisamente de transformación que ya no resistían, al menos hasta ese momento, por lo menos vino una propuesta ante una mecánica, un modo de hacer las cosas que ya está o sigue estando muy tenso, pero que ofrece esta alternativa que ustedes bien apuntan. Ustedes desde la perspectiva neurolingüística, Andrés, coaching con Patti, desde la perspectiva de la consultoría con Juan, sí. Yo quisiera abrir y un poco que nos comentaran sobre lo siguiente. Hoy día, y lo equiparo un poco como lo que ha pasado, por ejemplo, en México con la educación financiera. Yo recuerdo 2008 se comenzaron a hacer los primeros grandes esfuerzos de educación financiera, de hacer de que México, los mexicanos pensaran en el futuro, una pensión, la jubilación, el ahorro, etcétera. Hoy día, si vemos cualquier sitio web de una institución o entidad financiera en México, no hay uno que no tenga un apartado donde te dice qué debes de hacer para que tener educación financiera, mirar al futuro. Pero la verdad es que cuando platico con la gente de las Afores o platico con la gente de pensiones, me dicen, híjole, esto la verdad nos sigue costando mucho trabajo. Muy probablemente por el contexto mexicano, que tiene que ver con la inmediatez de sacar adelante el día a día. Y si tú le preguntas a un ciudadano de a pie, ¿sí? ¿Y cómo me pides pensar en 30, 40 años si tengo que resolver la semana que sigue o el fin de mes? Sin embargo, el esfuerzo ahí está y me parece loable. Así como ustedes lo plantean y que yo coincido, ¿sí? Me parece sumamente relevante el pensarnos como personas, como organizaciones, en estos mecanismos motivacionales, inspiracionales desde nosotros mismos. ¿Por qué no exigirlo a nuestros jefes o líderes o quien sea o a la organización? Pero en términos de, si lo vemos a 15 años y en la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo vamos? ¿Cómo sienten que hemos avanzado en términos reales? Digo, desde una perspectiva muy de bote pronto, desde luego pudiera haber ahí elementos cuantitativos, decir, a ver, del 100% de liderazgos, 60 se sienten bien, 40 mal, yo no lo sé, básicamente es desde su experiencia. Quisiera conocerlo de ustedes, que
han sido motores ustedes tres de ese cambio, de esa inspiración, de generarlo con las empresas, de generarlo con las personas a lo largo del tiempo, como que encuentran, si la narrativa se mantiene, si ha tenido alguna dosis de cambio, en concreto, el estatuto de esta filosofía, ¿cómo la ven al día de hoy? A ver, mi Pati, por favor, si nos pudieras comentar algo al respecto. Mira, yo, por ejemplo, que me fijo mucho más en líderes, en personas, yo lo que veo es que conecta esto mucho más con los valores, ¿no? Cuando hablamos del propósito, ¿no? Y hago mis sesiones, vienen líderes, qué sé yo, desmotivados, vienen líderes con vacíos. Eso es muy común, vacíos, haciendo cosas mecánicamente, con falta de dirección, síndromes de, qué sé yo, del impostor, inestables emocionalmente, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es conectarlo con sus valores. ¿Qué cosa no es negociable? ¿Qué Ok. es lo que vas a... ¿Qué cosa harías sin que te pagaran? ¿No? Sí, Eso sí. es como la pregunta. ¿Qué harías todos los días sin necesidad de que te paguen, ¿no? Por gusto, por motivación. Y eso les empieza a generar una claridad interna. Yo creo que hoy, em, bueno, gracias al coaching, quizás gracias a algunas otras, la neurolingüística y algunas otras eh, cosas que se realizan también, la hipnoterapia, que también es muy, muy buena, muy positiva, em, la gente se está dando cuenta de que no necesita pasar muchísimo tiempo, ¿no? Porque antes nosotros, nuestra generación era, vamos a trabajar duro, feo, mal, sin cobro, ¿no? Sí, sí, Para después disfrutar de la vida. ¿No es cierto? Yo sí, sí, siento sí, que sí. mis hijos, por ejemplo, tengo uno de 21 y uno de 9, no están Ujú. dispuestos a negociar, pasarla mal. La van a Correcto, pasar bien siempre, sí o sí. Van a correcto. hacer lo que les gusta. Es un buen cambio, la verdad. Sí, van a estar motivados. Y si Sí, no sí. están motivados, se frustran, ¿no? Y dicen, no, acá tengo que hacer modificaciones. Pero están tan conectados a esos valores que a mí me sorprende. Porque yo hasta cambié esto de la madre sacrificada, ¿no? Por ser la madre empoderada, porque digo, con estos hijos tan tremendos, terminan enseñándole a una a que, pero mamá, tenés que hacer lo que te gusta, deja de trabajar ahí, vamos a pasarla bien, vamos a almorzar, vamos a cenar, qué sé yo, pasemos un día increíble en familia, te dicen. Y yo dije, ok, y hay que estar para ellos. Entonces yo creo que este chip que Simon Sinek estaba dirigido hacia nosotros y hacia nuestra, nuestra generación, hoy en día es muy común y ya lo viven muchos, qué sé yo, millennial, ¿no? Y las nuevas generaciones, ¿no? 2015 en adelante, como ese Sebastián, que hace lo que le encanta todo el rato, ¿no? 100%. Entonces, creo que esa claridad interna de hacer lo que te gusta, esta coherencia entre lo que uno piensa, dice, está más Está ahí. orientada a nuestra generación, ¿eh? Ok. Em, y eso creo que también ayuda, ¿no? Y tenemos que aprender de estas nuevas generaciones cómo nos enseñan a nosotros a tomar mejores decisiones. Juan, Sí, a ver, yo diferenciaría un poco lo que es la parte social y la parte empresarial, ¿no? La parte social, como dice Patti, creo que ha calado y mucho, ¿no? Los millennials, incluso los Zetas, comparten esa visión de hay que disfrutar, ¿no? La vida está para disfrutar, crecer, aprender, desarrollarse, y lo material no es el objetivo, es la consecuencia, ¿no? ¿cómo poner el propósito primero, no, Juan? Sí, 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 En estas nuevas ujú. generaciones, ¿no? O Sí, buscar su propósito antes de el propósito de los demás. Más que tu propósito, papá, estoy buscando mi propósito. ¿Un poco por ahí? sí, y a partir de ahí crecer y obtener el beneficio económico, ¿no? Que también es necesario para tener una buena vida, ¿no? A nivel empresarial, ahí sí creo que ha costado más, ¿no? Ha habido muchas interpretaciones. La partitura era muy buena, la partitura de Simon Sinek es muy buena,
pero luego ya ha habido quien ha afinado más y quien la ha desafinado mucho, ¿no? Creo que también abrió la puerta a ser una herramienta de manipulación masiva, de cierta manera, ¿no? Y es cuando se arrancó con toda esta parte del purpose washing, del green washing, del pink washing, del rainbow washing y de todos washing. No, porque muchas empresas, marcas lo empezaron a ver de manera oportunista, ¿no? Y decir, pues hay que conectar con emociones, pues generemos emociones, ¿no? Maravilloso, pero sin una conexión auténtica, sin una creencia real, ¿no? Y a mí hay una frase que me encanta de una poetisa que creo que sintetiza muy bien todo esto, que es Maya Angelou, que decía que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. ¿No? Y creo que eso es muy poderoso, Sí, sí, pero conlleva una gran responsabilidad, ¿no? cierto. Entonces, que de ahí también encaja, creo que Daniel Kahneman, ¿no? El premio Nobel de Economía de 2003, que era psicólogo, no era economista, es lo que llama la atención con su libro Think Fast, Think Slow. Eh, donde lo que nos dice es que el mundo realmente se mueve por emociones y la economía se mueve por emociones, ¿no? Es totalmente irracional por mucho que nos empeñemos en tratar de buscar argumentos racionales. Seguimos siendo animales instintivos y primitivos, ¿no? Y que nos guiamos por esas emociones y creo que eso, algunas empresas sí se enfocaron más en cómo tratar de rentabilizarlo en el corto plazo como una herramienta más de marketing que realmente como una palanca de transformación, que es lo que se necesitaba en este cambio de era que estamos viviendo, ¿no? Y donde necesitas cambiar la cultura, los productos, los servicios, las soluciones, todo en tu compañía y esta es la gran palanca que te ayuda a hacerlo, ¿no? Pero muchos prefieren el camino fácil, ¿no? Lo lógico, también, muy humano, de, bueno, pues hagamos una historia bonita y difundámosla, ¿no? Andrés, Estoy pensando con ustedes y me gusta mucho algo que dijo Patria al principio y que tiene que ver con cuando volvemos a mirarnos, de alguna forma entramos en crisis y eso nos ocurre mucho con los líderes, ¿no? Actuales. Respondiendo como inicialmente tu pregunta, creo que vamos atrasados. Creo que vamos súper atrasados, estamos haciendo el mejor intento. Y sobre todo, de alguna forma, nosotros que estamos conscientes, y esto es como clave para cualquiera, ¿no? Que algo tiene que cambiar. Si estamos conscientes de ello, ya tenemos un gran paso adelante. Algo tiene que cambiar y la forma en que lo hemos venido haciendo, al parecer, no es la mejor forma. No digo que no sea la forma, pero al parecer no es la mejor forma y hay formas mejores de hacer empresa, de hacer equipo, de hacer tu vida, que es mucho más amable. Y en ese sentido, en este volver a mirarse, y cuando digo entrar en crisis, es una crisis como aceptable, digamos, no es que te reviente la vida. Si te la revientes porque algo muy mal venías haciendo, pero si no te la revienta y te hace reflexionar para tomar acción, y aquí es donde está la clave, y es el subtítulo del libro, ¿no? Cómo sí. inspirar a los líderes para tomar acción. Y si esa reflexión te hace tomar acción, entonces quiere decir que estoy tomando conciencia que algo tiene que cambiar. Ahora, hoy día la gran relevancia, digamos, de estos aspectos que CINEC nos propone o nos propuso ya hace buen tiempo, es decir, hoy día ya en esta renovación del libro incluso, no solo propone el que puedas identificar cuál es tu por qué, tu qué y tu cómo, sino que lo vivas. ¿Qué significa vivirlo? Y aquí es donde está lo complejo del camino, sobre todo a nivel organizacional o a nivel empresarial. Que tengo que transformar esto en conductas, ¿ok? Y desarrollar una conducta nueva, digamos, es crear un hábito. Necesito crear un hábito. ¿Cómo me conecto yo de manera permanente con el propósito, con mi motivación, con aquello que me hace sentir que soy parte de algo importante y que algo mucho más grande que solo lo que hago en el día a día?
el construir un hábito, digamos que no es algo tan trivial. Decir, ya, mañana lo hacemos diferente, que es lo que ocurre en muchos encuentros, ¿no? La gente queda súper motivada y dice que a partir de mañana vamos a hacer otros. Bueno, yo digo, ya, Mañana dejo de fumar. qué bueno que se vayan con esa energía. No obstante, Sí, nosotros sabemos que eso es un proceso que parte allí y que tiene un desarrollo para transformar eso en conducta inconsciente, es decir, transformarlo en un hábito. Y aquí es donde empieza a estar la clave. Hoy día, ¿quiénes están liderando las empresas? Principalmente la generación X y todavía los baby boomers. Por lo tanto, el tema de las edades sí es relevante dentro de la organización, porque totalmente. en unos años más nos van a estar liderando los millennials, ¿ok? Y a tiro de piedra estamos que nos estén liderando, digamos, la generación de cristal y todas las que vengan, porque vamos a seguir evolucionando. El tema es que estas nuevas generaciones, como muy bien lo decía Patrick, traen, digamos, una neurona activa que los que nacimos antes del 70 no teníamos y hemos tenido que despertar. Y por eso a ratos, hoy día yo he dado ya varias conferencias acerca de eso en otros países, y en que el gran conflicto hoy día, por ejemplo, es cómo crear un espacio en común de generaciones de gente que tiene más de 55, con chicos que vienen saliendo de la universidad, y digamos aquí no hay una brecha, sino que hay una tremenda oportunidad de crecimiento. ¿Ah? Y aquí es donde está el cómo construimos ese propósito interno. Hay algunos fenómenos importantes a nivel latinoamericano, y es que en las empresas familiares que llevaban años, es decir, el bisabuelo, el abuelo, el Sí. papá, los hijos, hoy día los nietos o los, digamos, tataranietos, no quieren seguir con el negocio, quieren otras cosas. Quieren hacer su vida en otros lugares, con otra gente, y eso está generando crisis muy importantes en algunos países donde hay rubros específicos que son rubros tradicionales de empresas familiares. ¿Por qué? Porque en alguna parte del proceso se perdió el propósito. Ok. Y eso hoy día son temas cruciales para algunas organizaciones. ¿Por qué digo que vamos tarde? Porque tenemos que estar despertando a estos líderes, digamos, de nuestras generaciones, X, Baby Boomer, más aún, ¿no? Si son más antiguos, ¿ah? No, bueno, Se hace más complejo. ¿Por qué? Porque está de la mano de una creencia, de una forma de hacer distinta, de pensar y creer que el trabajo es una cosa que hoy día es una creencia completamente diferente. Entonces, fíjate que no tengo un conflicto de edades, tengo un conflicto de creencias que necesito. sí. Entonces, para resolver un conflicto de creencias, tengo que encontrar algo que Pate dijo muy bien, algo que está más arriba de la creencia, que es el valor. Cuando luego llegar a ese valor que tenemos en común, probablemente toda esta cascada hacia abajo sea mucho más fácil de ir construyendo en conjunto con ese propósito, que es aquello que nos mueve, que nos moviliza, que nos motiva. Esto es muy relevante porque muchas compañías llegan donde nosotros y dicen, oye, necesitamos un programa de motivación. Entonces, lo primero que yo digo, bueno, ¿qué pasó que perdieron la motivación? Si Sí, sí, perdiste la sí. motivación, perdiste el propósito. ¿Qué hicieron los líderes para que sus equipos perdieran el propósito? Porque algo que sí sabemos es que los equipos se comportan de acuerdo a cómo los lideran. Por lo tanto, si los líderes pierden el propósito y después decimos nuestro equipo está desmotivado, mi primera pregunta es, bueno, ¿qué hicieron tus líderes? ¿Los prepararon para ello o no? Y aquí es donde uno entra, lo que pasa es que este chico tiene 30 años, no, es que este otro tiene 55 y nunca ha hecho esto. Fíjate cómo ahora vemos que este modelo, ¿no? Este círculo de excelencia en la aplicación diaria, y ahí estoy completamente de acuerdo con Juan, a rato uno dice, es una muy buena pauta, sí, va a tener ciertos inconvenientes, sí, porque estamos trabajando con personas, y para que yo pueda adquirir un modelo, el modelo tiene que funcionar para mí. Y a ratos el día a día no te permite que sea así. Fíjate que una profunda conexión con nuestro propósito ocurrió a propósito de, valga la redundancia, ¿no? De lo que vivimos en la pandemia. La pandemia nos conectó inmediatamente como decir, a ver, ¿cuáles son los que sobrevivieron? Los que mantuvieron su propósito. Y fíjate que las formas de hacer cambiaron, sí, algunos pusieron una verdulería, otros hicieron delivery y todo, y las empresas que lograron seguir adelante con fuerza, de manera potente,
son aquellas que tenían ese propósito y esa motivación súper clara. Y con esto cierro. Cuando nos llevaron a teletrabajo, se destruye algo que es fundamental para cualquier equipo, que es la interacción y el sentido de pertenencia. Que cuando estoy en lo presencial, lo puedo construir en el día a día, porque voy con Isaac, voy con Juan, nos tomamos un café, conversamos, seguimos trabajando, nos ponemos de acuerdo. Es muy simple. El teletrabajo hizo que la gente estuviera en territorios diferentes, algunos pudiendo conectarse, otros no. Entonces rompió la interacción y nos invitó a poder construir conductas de nuevas formas de interacción. Y fue un triunfo cuando logramos terminar una reunión de trabajo y nadie se cayó del Zoom, digamos. Y eso ya cambió todo. Y esto es la interacción, ¿no? En el sentido de pertenencia, chuta, ahora, ¿de qué equipo soy parte? Soy parte de mi equipo, ¿no? Pero apago la reunión y estoy solo en mi departamento. Si tengo una mascota, ojalá que... ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy en este equipo? Fíjate que cuando ya lográbamos manejar eso, ya listo, se acabó la pandemia, todos vuelven a trabajar juntos y hemos vivido un proceso de adaptación De readaptación, claro. Sí. muy fuerte, y todavía estamos en ello. Probablemente de aquí a 5 años más, cuando tengamos 10 años de distancia, miremos atrás y digamos, wow, mira todo lo que vivimos y cómo logramos hacerlo para seguir adelante. Y esa línea conductora está ahí en la construcción de la identidad, los valores, el propósito. Eso es lo que mueve hacia el futuro. Fíjate que hoy día muchas compañías todavía están modificando sus formas de hacer. Algunas mantuvieron teletrabajo, otras tienen híbrido, otras tienen solo presencial y están en su proceso de adaptación. Esas formas de hacer pueden cambiar en el tiempo. El qué hacemos, hay muchas empresas que están modificando sus productos y servicios a propósito de lo que el mercado hoy día les exige. Hoy día tenemos un cliente que es diferente, o sea, desde el turismo, por ejemplo, hoy día yo puedo planificar mi viaje solo, no necesito una agencia de viaje, no necesito un operador turístico, no, yo armo mi viaje completo o no armo nada, tomo un vuelo y me voy a cualquier parte y veo allá cómo lo voy resolviendo. Por lo tanto, ese cliente cambió. Entonces, si cambió el cliente, van a cambiar nuestras formas de hacer, van a cambiar nuestros productos y servicios. Ah, lo que no puede cambiar para hacernos únicos y aquello que nos va a hacer diferentes a todo el resto es ese propósito y ese para qué hacemos lo que hacemos. Híjole, qué interesante. Y Pablo. independientemente de lo que mencionas acerca de que todavía vamos tarde, yo la verdad celebro y no por otra cosa, y lo digo de manera genuina, el que haya gente, expertos, profesionales y sobre todo buenas personas como tú, Pati, como tú, Juan, como tú, Andrés, que están empujando esto desde hace mucho, mucho tiempo y que sé que son impulsores de este cambio que tiene que ver al final de cuentas, como bien dicen, con las personas y desde sus muy particulares trincheras, de veras los están haciendo ese cambio. Hermano, ¿cómo ves? Híjoles, vamos a necesitar una segunda y tercera parte, hermano, porque Cuarta y quinta. me generan muchas preguntas cada uno de los asistentes que han tenido amabilidad de hacer aquí visita con nosotros. Me vienen ideas a la cabeza mientras los escucho hablando muy, muy atentamente. Por ejemplo, el aspecto esto del ikigai japonés, ¿no? La razón de ser también, cómo se relaciona con esto del tema del autor que estamos revisando hoy. Por otro lado, también algo de lo que yo soy muy afecto es el menos es más, less is more. Y eso está muy implícito en en estos círculos concéntricos del diagrama que nos propone Simon, ¿sí? Pero también algo, voy a abordarlos porque voy anotando cada uno cómo van interviniendo y ahorita se me complica ligar todas las ideas en eh, en una sola idea céntrica, ¿no? Para todos. Primero lo que dice Patti es muy interesante, que empiezan a llegar líderes vacíos, líderes con crisis de valores. Y aquí yo quisiera hacer una acotación. Los valores no solamente son positivos, también hay valores negativos. Mm. O sea, el que hace el mal piensa que su valor es el bien. Y entonces es donde a nosotros nos cuesta luego y tenemos que jugar la pelota para poder materializar los valores en algo, porque los valores son etéreos, ¿sí? Entonces lo que algo logra, por ejemplo, Apple es materializar el valor en un aparatito, en algo tangible que podamos tocar
y no solo tocar, sino cargarlo y de alguna manera convivir, dialectizar con él. Pero también está otro aspecto que menciona Juan. Gente muy astuta encontró una forma de hacer negocios y crea la marca personal, el personal branding, ¿no? Y ahora se dedican a invertir estos círculos y ya se vuelve algo comercial, no tanto como de propósito. Y las redes las vemos llenos de influencers que tienen 25 años y saben crear marcas personales y volver millonarios a muchos, ¿verdad? Que algunos también los han ido descubriendo que rentan casas, rentan coches y presumen y que no es de ellos. Y finalmente algo que dice Andrés, también muy importante, la cuestión del hábito, ¿sí? El hábito va a generar conductas nuevas. Mi punto de vista es muy kantiano para irme a la filosofía que hace rato no queríamos llegar. Yo pienso que la voluntad es súper necesaria. Y en este sentido, hermano, sí se puede dejar de fumar de un día para otro si tienes voluntad. Así es. Yo lo hice, Por ¿no? la voluntad Sí de lo querer y logré. la Yo lo voluntad de hice. poder nietzscheana al final del día, ¿no? La voluntad de querer y la voluntad de El poder. superhombre. El superhombre, el Pero mira, superhombre, hacer de tu querer tu poder. Ah, entramos a mi tema. Ah, A ver, venga, Pati, un comentario, venga. eh, mira, a mí me encanta Nietzsche, o sea, ya lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta. Y una de las frases que él dice es que somos seres hiperbóreos. Y esa frase a mí me encanta, me fascina. Hiperbóreo significa ser personas que hacen lo que hacen otros o que hablan desde el afuera, ¿no? Trabajar desde lo hiperbóreo es no desde el centro, uh-huh. no desde lo auténtico, sino desde el copiar y pegar. Y iniciar un libro así diciendo somos seres hiperbóreos es decir un tortazo de realidad, ¿no? De decir dejen de copiar y pegar y empecemos a trabajar desde la autenticidad, ¿no? Y cuando me hablas del superhombre, también hablo de la supermujer, Claro. Claro, claro. queda en el masculino, pero yo me le pongo el femenino, ¿no? Y digo, hablemos desde la supermujer. ¿Cuántas mujeres dejaron su propósito en pos de sacrificarse por hijos y todo esto que ya sabemos y conocemos? No lo voy a repetir, pero sí desde el punto de vista de que cuando una mujer se conecta con su propósito, con lo que quiere hacer, con lo que quiere liderar en su vida, con lo que le encanta, con lo que ama, con lo que busca, se transforma en una supermujer y lidera a otros. A mí me encanta reconocer también tanto hombres como mujeres, ¿no? En su liderazgo, cómo han inspirado, cómo han, con su comportamiento, con sus hábitos y con sus conductas, cómo han inspirado a otros, ¿no? A encontrar su propósito. Porque al fin y al cabo, no necesariamente hay que leer un libro para encontrar el propósito, no necesariamente hay que copiar y pegar, sino que también podríamos ver y modelar, como dice Andrés, a otras personas, ¿no? Que hacen cosas buenas o que impactan o que influyen en nuestra vida. Entonces, creo que también lo de Simon Sinek se ve desde tantos puntos de vista, Sí, ¿no? Desde el totalmente. ejemplo, Sí, aquí no desde lo el vamos a hábito, burlar. desde Sí, sí, tal cual. totalmente, totalmente. Juan. Sí, a mí me gustaría añadir también por el lado negativo, la cara B, ¿no? que nos preguntaba también Isaac, Propósito. ¿no? Que todo esto ha desatado o sea, toda esta corriente, esta revolución, esta transformación, este cambio de era en el que estamos viviendo, ha desatado que tenemos la sociedad más compleja que jamás ha existido. O sea, la más diversa, por brecha generacional, por esperanza de vida, por número de habitantes, por ideas, por, no, por Por propósito. materiales que hay en el planeta que escasean, en fin, sí, tiene razón. Y está cañón lograr que se dé el contexto adecuado para que cada quien pueda desarrollar su propósito, ¿no? También es muy padre hablar de todos sabemos que tenemos un propósito, pero claro, es posible que todo el mundo tenga un propósito, todas las compañías tengan un propósito, hay espacio para todos, ¿no? Y creo que eso nos lleva a que el reto que tienen a día de hoy las personas y las organizaciones
es el más grande que ha existido, ¿no? Ahora sí que la tecnología también está yendo cada vez más rápido, las generaciones cada vez duran menos tiempo, entonces pronto saldrá la siguiente generación que va a convivir con todas las anteriores y es como, Sí, pues va a explotar la cabeza y creo que es apasionante porque nos está tocando pues vivir y ser protagonistas de este cambio de era, ¿no? Pero también creo que es un retador, ¿no? En cuanto a que hay que cuestionarse permanentemente todo, ¿no? Porque realmente no sabemos hacia dónde está yendo el mundo y ante esa incertidumbre es donde creo que el propósito personal nos ayuda porque nos da un faro, una brújula que dice, bueno, pues el mundo no sé dónde está yendo, pero yo por lo menos sé que estoy tratando de ir para acá, ¿no? Y eso nos da cierta luz y paz, ¿no? Pero creo que también esa parte de la transformación es importante tenerla en cuenta a la hora de hablar del propósito. Andrés, para ir perfilando el cierre, por favor, un comentario, si eres tan amable. Por supuesto, quisiera tomar lo que venía diciendo Isaac respecto del hábito. Y ahí hay una diferencia, Isaac, entre el hábito que es una conducta que yo desarrollo a nivel individual, donde sí puede ocurrir que yo la empiece a poner en práctica desde el día siguiente, digamos. No obstante, los equipos de trabajo son sistemas. Los equipos de trabajo, digamos, son, yo lo he definido en una herramienta metodológica, son sistemas de creencia, de conversaciones, son sistemas emocionales, son sistemas de procesos, de información, de energía. Por lo tanto, todos esos sistemas actúan de manera simultánea en el día a día, en el trabajo. Por lo tanto, si tengo una persona como tú que tiene la capacidad de empezar a poner en práctica una conducta positiva y favorable, eso va a impactar positivo y favorablemente en el equipo. Ahora, el equipo tiene un proceso cognitivo, porque es un sistema, que es más lento. Sobre todo, estoy hablando de equipos naturales, ¿ah? Es un proceso cognitivo que es más lento, necesita procesar la información, ¿ah? Incorporarla, ver si funciona o no, cambiarla. Y ese proceso toma más tiempo que el proceso que puede seguir una sola persona. Es la gran distinción que hay con los equipos de alto rendimiento, donde una persona pone en práctica algo, se ve que funciona, e inmediatamente el resto, digamos, empieza a ponerlo en práctica porque hace que el equipo esté siempre en un alto nivel de efectividad y de funcionamiento. Para los equipos naturales es un poco más complejo porque tengo reticencias, tengo creencias diferentes y allí es donde el rol del líder se hace fundamental. ¿Ok? Hoy día pasamos, y a propósito de lo que estaban comentando antes, ¿no? Hoy día estamos en la era, y así se habla en general a nivel empresarial, en lo que llaman la era de la transformación permanente. Es decir, no estamos hablando que en cualquier minuto podrían ocurrir escenarios de incertidumbre. No, el mundo global es Es un escenario de incertidumbre. Por lo tanto, si ese es mi escenario, tengo que empezar a comprender cómo me muevo desde allí. ¿Cómo me muevo de ese lugar? Y eso muchos equipos, muchas compañías todavía no lo comprenden. Por eso, cuando les digo vamos atrasados, vamos atrasados. Quisiéramos que muchas compañías más lo pudieran incorporar, lo pudieran poner en práctica, sin duda que sí. Los equipos que sí tienen la luz, digamos, o las empresas que la tienen, que nos ha tocado también trabajar con ellas, avanzan a pasos agigantados. Si no es que haya un poquito una modificación que trajo un beneficio. Y de ahí voy a cerrar con eso, con la relación costo-beneficio, para que no se me olvide, sino que obtienen grandes beneficios. Es decir, hoy día está probado que la gente cuando está motivada, es decir, está conectada con su propósito, trabaja mejor, trabaja feliz, ¿ok? Y hoy día hay empresas que desarrollan tanto tus metas personales como tus metas profesionales dentro de la organización. Y eso hace que avancen mucho más rápido. Nos ha tocado en el último tiempo con Pati trabajando a nivel de liderazgo de gerencias, ¿no? Que la primera etapa del proceso de coaching es la recuperación del tiempo personal. Es decir, gente que ha perdido el tiempo con su familia, su tiempo individual, su tiempo de desarrollo, ha perdido todo porque la máquina del trabajo es demasiado fuerte. Y siempre también lo decimos, necesitas parar para mejorar. Y ahora necesitas parar para mejorar tu propia vida, conectarte con lo que realmente te gusta, con lo que realmente quieres hacer. Ese alto en el camino, y eso es lo que hace el proceso de coaching, ¿no? Abre un espacio de conversación y de reflexión que te hace tomar conciencia de dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y eso para nosotros es
fundamental. Fundamental. ¿Qué es lo que ocurre con los equipos dentro de las organizaciones para ir haciendo que, digamos, para que no echemos abajo a Simon Sinek y su modelo, ¿no? Es como este modelo sí funciona. Ah, es que el equipo necesita ir conociendo cuál es la relación del beneficio de conectarte con el propósito. ¿Cuál es el beneficio de conectarme con la motivación? Cuando lo hemos hecho a nivel de liderazgo y estas personas recuperan en definitiva su propósito, inmediatamente empiezan a trabajar en un nivel diferente de comunicación. Y ese nivel de diferente comunicación lleva al equipo a un nivel diferente de gestión. Por lo tanto, sus procesos, fíjate que cuando los procesos funcionan mal, algo de la comunicación no está funcionando. Y lo más probable es que haya parte de la comunicación relacional que no está funcionando bien. Cuando tú logras, y eso es lo que hacemos los coaches, ser disruptivo en romper ese patrón comunicacional, ese patrón conversacional, y empiezas a generar otras formas de comunicar, otras formas de generar conversaciones distintas en un nuevo nivel, empiezas a generar nuevos protocolos de relaciones con los otros, inmediatamente eso impacta en una mejora en los procesos de la organización. Esto es muy relevante porque inmediatamente empiezan a tener resultados. Y es por eso es que están, para mí en particular, es fascinante trabajar con los equipos naturales, porque los equipos naturales tienen una tremenda curva de aprendizaje. Por lo tanto, en muy poco tiempo, tú puedes ver que ocurren muchas cosas. Cuando ese equipo descubre ese proceso, lo alimenta, obtiene inmediatamente beneficios de sus resultados. Entonces dicen, oye, yo quiero seguir haciendo esto. Y ahí el modelo sí empieza a funcionar. Si tengo además un líder que tiene la claridad y la toma de conciencia que va por adelantado, y ese es como el gran concepto que está debajo del liderazgo, ¿no? La capacidad de anticiparse para poder tomar acción, ¿ah? Que es el origen de la palabra liderazgo, la palabra late. Anticiparse en el camino, me anticipo y tomo acción. Y ojo, tomo acción para algo que viene. No estoy tirando al equipo, sino que tomo acción para que el equipo acompañar ese proceso y sea mucho, mucho más efectivo. Eso es lo que hoy día estamos logrando desarrollar en muchas organizaciones que han tenido un excelente resultado. Hemos llevado equipos a récord de ventas en los últimos 3 años, 4 años, que le ha traído una mejora en la calidad de vida a la gente, una recuperación del tiempo familiar, de poder volver a dejar a sus hijos al colegio o de compartir una tarde con ellos. Y fíjate que esto está de la mano de lo que nos decía Patri, de que estas nuevas generaciones nos exigen también como padres. Oye, Sí. no estemos conectados con el celular. Oye, tengamos una tarde juntos. Oye, vamos a comer juntos. No se trata solo de disfrutar la vida. Se trata de construir una calidad de vida que sea de alto nivel. En el siglo XX nos enseñó, imagínate en la revolución industrial, que la calidad de vida y el trabajo eran cosas que estaban absolutamente separadas. Hoy Sí. día las nuevas generaciones nos están diciendo, ojo, no, la calidad de vida personal, profesional y laboral tienen que ser del mismo nivel de excelencia para que tú estés bien, seas una persona feliz y puedas seguir evolucionando de buena forma hacia el futuro. Híjole, híjole, hermano. Como dices, 200, valdría la pena hacer una ramesta solamente de todo esto, porque de verdad que tanto Patti como Juan como Andrés de veras nos dan unas luces extraordinarias. Un plus Un plus, sí, claro, muy claro. fuerte. Perfilando el cierre. Sí, déjame darle una respuesta a Andrés porque me encantó lo que dijo y cómo cerró. Sí, adelante. Yo tengo casi 30 años dando clases, desde secundaria hasta licenciatura, entonces, y maestría. Puedo dar cuenta de esto que dices, de cómo se comportan los grupos de manera diferente y cómo a veces uno tiene que dinamizar y voltearse como un guante para que la cosa marche. Y quiero cerrar con una pregunta que puede ser retórica y socrática, pero la lanzo para nuestra muy seguramente segunda parte. En alguno. ¿Un Venga. líder nace o se hace? Y con esto cerramos. A ver, venga, Pati. ¿Esta pregunta es para nosotros ahora? Pero Isaac, ¿te estás prendiendo fuego? O sea, yo tenía pensado hacer la comida. ¿Un líder nace o se hace? No, yo creo que un líder se hace. Yo creo que un líder se hace porque ojalá, o sea, hay un montón de líderes que nacen y que están en un estado de evolución distinta, qué bueno, tienen un, ¿cómo les digo?
un sistema de creencias, de conductas familiares, con amigos, personales, que los conducen a tener un liderazgo muy fácil, ¿no? Y que pueden ser líderes natos, hermoso, muy lindo, hasta ahí, genial. Ahora, los otros, los que han sufrido, los que no han tenido algún mentor, no han tenido algún parámetro y lo buscan por sí mismos, soy el ejemplo, em, pueden perfectamente convertirse en líderes, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque buscan ser influenciados por otros, tienen esa hambre de querer cambiar, mejorar, y el que lo quiere hacer lo puede lograr. Ahora, hay líderes que por más que, como le dicen, ¿no? Por más que le des de comer al chancho, no va a hablar. O sea, no va a poder ser líder. Y eso es cierto, muchas veces nos han dicho, hay que transformar a esta persona, pero la persona es intransformable y te lo dice una coach. ¿Y por qué? Y Porque la persona no quiere, en algunos casos, tiene los valores súper arraigados de lo negativo, de lo que no quiere hacer. Entonces está difícil cuando una persona no está de acuerdo, ¿no? No está de acuerdo, no piensa como otros o realmente no quiere ser ejemplo. Y eso existe, sucede, ¿no? Lo vemos en, bueno, Alejandro, los líderes, los políticos del mundo, ¿no? Em, no quieren cambiar, por más que uno le ponga todos los ejemplos enfrente de su cara, no lo van a hacer, ¿no? Y eso es una realidad que hay que aceptar. perdón el paréntesis, Pati, en esto que mencionas me parece sustancial, pero también valdría la pena de pensar que dentro de las organizaciones vaya la analogía, como el equipo de fútbol, o sea, hay alguien que está para centro delantero, no hay más, ¿sí? Y al defensa lo quieres meter centro delantero, el defensa que mide 1.90 y solo sabe brincar y golpear a la hora de defender, pero lo quieres meter de centro. Hay líderes que quieren meter al centro delantero de defensa y al lateral de medio volante, y Sí, también ahí tenemos un problema, pero esa es cosa aparte. Creo que también hay esa distinción, ¿no? sí, sí, y hay personas, por ejemplo, que son mejores que sus líderes, Ujú. ¿no? Con líderes que no son muy buenos, y esas personas se desmotivan y se van, porque lamentablemente tienen unos líderes muy malos. Bueno, eso es pan de cada día, ¿no es Pan de cierto? cada día, pan de cada Así día. que Juan, Está hace dando tiempo. vuelta la cabeza. perdón, Andrés, adelante, venga, venga, Me está venga. dando vuelta la cabeza. Yo quisiera hacer aquí dos distinciones. Primero, a tu comentario, ¿vale? Y que tiene que ver con, tú estás hablando ahí de competencias, no estás hablando de Ah, ok, liderazgo. ok, ¿Sí? ok. Bien. Que yo quiera Pero poner luego a el un... líder no entiende que esas son competencias distintas. Bueno, es que ahí hay ciertas claves. Si yo quiero poner Exacto. a un defensa de delantero, tal vez vaya a cometer un error de competencia y ese defensa no logre desempeñarse en el perfil y en la expertise y estatus que necesito para un delantero. Por algo hay algunos que tiran los penales y otros no, porque si pongo a los que no, la van a tirar fuera. Y ojo, que cuando pongo a los mejores, a veces también la tiran afuera. También fallan, claro. ¿En qué minuto esto se transformó en una charla de fútbol, chicos? No Bueno, entiendo esta parte. no, mejor no hablemos de fútbol porque ahí con Demasiados hombres, demasiados Sí, hombres. Demasiados hombres, exacto. ahí estamos fritos, sí. Bueno, entonces tú estás hablando de competencias. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y ahí yo tengo una distinción. Creo que la segunda distinción, ¿no? Creo que la pregunta de Isaac es capciosa. Y que de alguna forma la pregunta debiera ser cómo construimos un líder o cómo desarrollamos un líder. Para mí, desde mi perspectiva, y voy ahora un poco a la biología del liderazgo, yo creo que esto está probado por investigaciones médicas y conductuales también, de que las personas que nacen por parto natural tienen mejores habilidades de liderazgo que las que no. ¿Y esto Interesante. por qué? Porque en el impulso de nacer ya hay una construcción de una acción de liderazgo, de salir del vientre de tu madre, que no la hace un bebé que nace por cesárea, Sí, no, donde no es hace esfuerzo extraído de del vientre. inicio. Ujú. Perfecto. Entonces, en ese esfuerzo inicial, de alguna u otra manera, todos nosotros hemos manifestado conductas de liderazgo en nuestra vida, alguna. Eh, Ahora, aquí es donde empiezan a ocurrir las cosas que nos contaba Patri, ¿no? Si tuve un entorno muy desfavorable cuando era chico, lo que tú quieras, padres golpeadores, una familia disfuncional, alguna patología de raíz, lo que tú quieras, evidentemente que eso va mermando tu capacidad de liderazgo para tu ser adolescente o ser adulto. ¿Qué es lo que aquí ocurre? Las personas que han logrado, digamos, ir construyendo ese liderazgo innato
a través de su vida, cuando llegan adultos a incorporar nuevas capacidades de liderazgo, se les hace mucho más fácil incorporarlas y aplicarlas. Y por eso que tenemos líderes que son realmente, no buenos, son realmente extraordinarios. Es decir, y aquí fíjate, no te estoy hablando solo de la competencia, sino, porque uno dice, un líder, y cuando preguntamos, ¿no? ¿Qué hace a un buen líder, buen líder? La gente dice lo primero, que tiene resultados. Ok, eso solamente, y cuando empezamos a rascar un poquito más, no, eso solamente no. Tiene que tener buenas relaciones, ser inspirador. Hay una serie de otras habilidades que son mucho más esenciales, digamos, y si tú quieres etéreas incluso, cuando te digo, no, tienes que desarrollar la comunicación. Bueno, pero ¿qué significa eso? Significa que te mira cuando conversa contigo, que se conecta, y cuando se conecta, que tú lloras y él llora contigo. O sea, fíjate que tiene varios niveles donde aparecen esas manifestaciones, y por eso que en coaching decimos de conductas observables de liderazgo. Cuando yo veo eso en una persona, digo, esta persona es un buen líder. Perfecto, entonces, ¿se nace? Sí, se nace, definitivamente. ¿Se hace? Sí, también se hace. Ahora, nos ha tocado trabajar con gente que tiene patologías o que ha tenido conductas disfuncionales en los últimos 10 años. Es decir, tiene hábitos disfuncionales dentro de los equipos durante 10 años. Y tú tienes un proceso con un líder que dura 3 meses con una sesión de 90 minutos una vez a la semana. Y vas construyendo esto y te das cuenta que, y nos hemos encontrado con situaciones altamente complejas, que tú dices, desde nuestra expertise es probable resolverlo, o lo más probable que no. Desde la psicología sería probable resolverlo, y probablemente no. Oye, y desde la psiquiatría, sí, probablemente esta persona necesite tratamiento. Entonces, ¿son cosas que merman tu capacidad de liderazgo? Sin duda que sí. Ahora, tú puedes nacer líder y construir líderes, sí. ¿Y qué es lo que nos enseñó o mal enseñó, digamos, que fue una fórmula que vemos que hoy día ya no funciona? El siglo XX, liderazgo jerárquico, una punta que dice cosas y que tiene una estructura piramidal. Eso ya hoy día no funciona. Eso va a estar obsoleto en el tiempo. Las empresas de hoy, y voy de nuevo a este fenómeno global de la pandemia, aunque Patrick me rete nuevamente porque yo siempre hablo de la pandemia, puso sobre la mesa modelos que ya venían siendo desarrollados por muchas compañías, como Microsoft, como Google, que es una estructura matricial. Es decir, el líder está dentro de una estructura, no es la cabeza de la estructura, está dentro de la estructura. Y esto significa que hay otros que tengan que asumir otras tareas. Fíjate que es lo que ocurrió en la pandemia. Yo tengo un cliente que me dice, mira, todas las semanas tenía un equipo nuevo, porque o se enfermó, o se fue con licencia, o renunció, y cada semana tengo un equipo diferente durante la pandemia. Entonces, ¿cómo lideras así a un equipo que cambia de manera permanente? Wow, es un tremendo desafío. Esta estructura matricial hizo que, oye, Alejandro, ¿sabes qué? Hoy día tenemos espacios que no podemos llenar porque la gente no está. Necesitamos que vayas tú a hacer lo que hay que hacer. Y uno, pum, iba, y eso hizo que los equipos se transformaran de ejecutores de tareas a tomadores de decisiones. Y ahí hay un salto, ojo, hay un salto cuántico de liderazgo para los equipos, porque quiere decir que todos nosotros dentro de un equipo podemos manifestar nuestras conductas de liderazgo en nuestro nivel de competencia para aportarle valor a los procesos que tenemos que desarrollar. Okay. Listo, ya, no hablo más. Juan, ¿el líder nace o se hace? Hombre, creo que lo han explicado muy bien. Creo que hay un liderazgo natural, ¿no? La vocación. Necesitas tener ciertas competencias, ¿no? Pero yo también parto mucho de la idea de que cualquiera puede ser un líder según el momento, la circunstancia, la necesidad concreta, ¿no? Y lo que necesita es también querer ser un líder, ¿no? Y que el resto, al final no deja de ser una acción social, y que el resto te perciban como líder, ¿no? Entonces, tampoco es que haya un modelo único de liderazgo, es algo muy adaptable, ¿no? En cada momento, en cada contexto, pero también es cierto que partiendo sobre el papel de que cualquiera puede ser líder, sí es cierto que luego en la realidad Pues, sí, ¿no? Hay personas que dicen, no hay manera porque no quiere, ¿no? Realmente
querer es poder, ¿no? Y en este caso, si no quieres, pues no hay manera ahora sí ni con coaching, ni con entrenamiento, ni con Y capacitación, ni con con nada. comunicación, ni con nada que vaya a cambiar esa capacidad. Les voy a rogar en un minutito cada quien. Simon Sinek, Encuentra tu para qué. 2009, 2015. ¿Con qué narrativa nos quedamos hoy día? En un minutito. Para cerrar con Patti, le pediría a Andrés que así en un minutito, luego Juan, Patti, en medio de su tiempo, nos hagan favor de hacer esta síntesis. ¿Empiezo yo? Andrés. Andrés, Yo, perdón. dale. Estaba esperando a Agarré Pati. la reflexión. No, no pasa nada, está todo bien. Oye, bueno, yo creo que básicamente una de las cosas que a mí más me gusta es que la gente esté atenta a que existen otros autores que nos dan esta claridad y esta toma de conciencia con palabras simples para entender el mundo en el que estamos insertos. Y a partir de eso, ver, y aquí voy a la estructura del modelo, ¿no? Es que muchos de esos son modelos conceptuales, modelos de desarrollo, modelos de reflexión, que aunque algunos pueden ser aplicados a organizaciones como el modelo de Simon Sinek, que es donde más repercusión tiene, hoy día yo digo, bueno, si estás buscando el tuyo, bueno, los vas a poder encontrar. Y en ese sentido es como estar viendo a quienes están hablando de la actualidad, a quienes están hablando hoy día de una forma diferente de entender el mundo, porque eso nos da mucha claridad. Te va a dar mucha claridad personal, mucha claridad para tus relaciones, para tu trabajo, y encontrar esos modelos, y eso es lo que tienen los modelos, que sean, y ahí es donde está, es modelar la excelencia. La neurolingüística surge de allí. Modelar la excelencia, es decir, qué es lo mejor de ese modelo que yo puedo aplicar de manera práctica a mi vida y que me otorga la posibilidad de construir una vida mejor. Listo. Ahí me quedo. Gracias, Juan. O sea, para mí, de forma muy breve, creo que Simon Sinek en 2009 nos dio ese marco conceptual de referencia sobre el que trabajar en la transformación, ¿no? Y es valiosísimo. A día de hoy, creo que ya tenemos que evolucionar hacia el ecosistema. Ahora sí que Sí, eh, no quedarnos solos en ese propósito, sino que realmente en la realidad tan compleja en la que estamos viviendo, buscar el apoyo y el soporte de otros propósitos complementarios, ¿no? Para mí sería la evolución que necesitamos ir buscando y empezar a construir redes como esta, ¿no? Que nos ha sentado hoy en torno a Zoom. Gracias, Juan. Patti. Bueno, yo creo que este libro es esencial dentro de un mundo que nos pide o nos exige que tengamos resultados, títulos, logros, ¿no? Empezar por el por qué, lo que hacemos o el para qué, nos recuerda que es el verdadero cambio está dentro de uno, ¿no? No en lo que hacemos, sino en lo que creemos, en lo que queremos hacer. Es como un volver a casa, es como recordar por qué estamos acá, en esta empresa, en esta familia, en esta vida, con nuestros hijos, y qué queremos dejar como legado también, ¿no? Que en un minuto cuando a mí me dijeron para hacer el TED, que quiero que la gente recuerde de mí, porque esto va a ser para siempre. Entonces, cuando ya no estemos, ¿qué verán nuestros hijos? ¿Qué mundo elegimos vivir? Y creo que vivir desde el propósito es la mejor forma de vivir, porque al final terminamos de a poquito inspirando a otros, ¿no? Juan Arteaga de Ecosistema Babel. Patti González y Andrés Camus de Humanagement Group. Muchísimas gracias de veras por sus reflexiones, por compartirnos su experiencia, no solo su experiencia, su profundo conocimiento, su guía, su faro. Yo estoy cierto que este episodio de veras es sumamente rico en reflexiones, en orientación. De veras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Les admiramos, les reconocemos, los apreciamos de veras en mérito por su tiempo, por su disposición. Gente, al final de aquí en el post están las redes sociales de nuestros invitados. Hermano, gran episodio. Grandísimo, grandísimo. Faltó tiempo, ¿eh? Es que son grandes conversadores, grandes reflexiones.
Y eso que íbamos por 45, creo que nos fuimos más largos, por eso es más nuestro agradecimiento. De veras, muchísimas gracias, mi querida Pati, mi querido Juan, mi querido Andrés. Seguimos en contacto, gente. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.